Creo que hay una gran diferencia entre estar en comunicación y estar en comunión. Estar en la comunicación es compartir ideas a través de palabras agradables o desagradables, a través de símbolos, gestos. Y las ideas pueden traducirse ideológicamente o interpretarse de acuerdo con peculiaridades, idiosincrasias, la parte inferior de cada una. Pero en la comunión creo que algo es muy diferente. En la comunión no hay ideas ni interpretación de ideas. La persona puede o no estar en comunicación con los demás a través de las palabras, pero está directamente con lo que él observa, y está en comunión con su propia mente, su propio corazón. Puede comunicarse con un árbol, por ejemplo, o con una montaña o un río. No sé si ya estabas sentado en un árbol y si realmente trataste de comunicarte con él. Esto no es sentimentalismo ni emocionalismo. Está en contacto directo con el árbol. Hay una intimidad extraordinaria en esta relación. En esta comunión debe haber silencio, un profundo sentido de quietud. Los nervios, el cuerpo, están en reposo. El corazón mismo casi se detuvo. No hay interpretación, ni comunicación, ni compartir. No eres el árbol ni se identifica con el árbol. Solo hay este sentimiento de intimidad en un profundo silencio. No sé si alguna vez lo probaste. Experiencia en un momento en que su mente no es charlando, lentamente, cuando no está monólogo, recordando las cosas hechas o para hacer. Olvídalo todo y trata de entrar en comunión con la montaña, con un río, una persona, un árbol, con el movimiento de la vida. Requiere que sea un sentimiento extraordinario de tranquilidad y una atención peculiar. No concentración, sino atención natural y agradable. Bueno, quiero estar en comunión contigo esta mañana sobre lo que estábamos investigando otro día. Hablamos de la libertad y su esencia. La libertad no es un ideal, una cosa remota. No es una concepción de una mente prisionero, una mera teoría. Solo puede haber libertad cuando la mente no está siendo aprovechada por ningún problema. La mente que tiene problemas nunca puede comunicarse con la libertad, o ser consciente de esto extraordinario que es. La mayoría de las personas tienen problemas y simplemente los están soportando. Se acostumbran a los problemas y los aceptan como una parte necesaria de la vida. Pero tales problemas no se resuelven al aceptarlos o acostumbrarse a ellos. Y si raspamos la superficie allí, las encontramos. Asumir como siempre. Y la mayoría de las personas viven en este estado, aceptando perennemente un problema tras otro, un dolor tras otro. Sienten y aceptan decepción, ansiedad y desesperación. Si simplemente aceptamos los problemas y nos quedamos con ellos, evidentemente no los resolvemos. Podemos decir que son olvidados o que no tiene importancia. Pero importan infinitamente porque perverten el espíritu, hacen la percepción enferma y destruyen la claridad. Si tenemos un problema, él generalmente invade todo el campo de nuestras vidas. Puede ser un problema monetario, un problema sexual, falta de instrucción o con respecto al deseo de lograrnos, para hacernos famosos. Sea lo que sea, nos absorbe hasta el punto de tomar todo nuestro ser. Y creemos que, resolviéndolo, estaremos libres de nuestras aflicciones. Pero la mente limitada y mezquina, que trata de resolver su problema personal, aislarlo del movimiento global de la vida, nunca puede liberarse de sus problemas. Porque cada problema está relacionado con el otro. Y también lo son, en todos los intentos de resolución fragmentaria. Es como cultivar una parte del campo y pensar que cultivamos todo el campo. Tienes que cultivar todo el campo y considerar cada problema. Como dije antes, lo importante no es la solución del problema. Pero sí, entiéndalo, por doloroso como exigente, por urgente y urgente que sea. Sin querer ser positivo o dogmático, me parece que preocupado por uno el problema particular es indicativo de una mente vulgar. Y la mente vulgar, que trata continuamente de resolver su problema personal, nunca encontrará una manera de deshacerse de los problemas. Puede escapar de muchas maneras, convertirse en acrilimonioso, masticar o rendirse a la desesperación, pero nunca entenderá el problema total de la existencia. Entonces, si tenemos que lidiar con problemas, debemos ocupar todo el campo en el que proliferan, y no simplemente un problema dado. Cualquier problema, por complicado, tan exigente o apremiante como sea, se relaciona con todos los demás. Mucho importa, por lo tanto, no lo trata fragmentalmente. Esto es muy difícil.
Al tener un problema urgente, doloroso e insistente, generalmente pensamos que debemos resolverlo de forma aislada, sin tener en cuenta todo el conjunto de problemas. En él pensamos fragmentalmente. Pero la mente fragmentaria es, en realidad, una mente vulgar. Es, si me permite expresar, una mente burguesa. No uses esta palabra en el sentido despectivo, pero solo para indicar cuál es la mente. Es mediocre cuando se aprende y tiene la intención de resolver un problema personal de forma aislada. La persona, atormentada por los celos, por ejemplo, quiere actuar de inmediato, hacer cualquier cosa, reprimir los celos o vengarse. Pero este problema individual está relacionado con otros problemas. Es todo el que debemos considerar y no solo la parte. Al considerar los problemas, debe entenderse que no estamos interesados en encontrar una solución a ningún problema. Como señalé, la investigación que solo tiene como objetivo encontrar la solución de un problema es un escape al problema. El escape puede ser cómodo o doloroso, y puede requerir una cierta capacidad intelectual. Pero como lo que sea, siempre es un escape. Si tenemos que resolver nuestros problemas, si tenemos que estar libres de ellos, aliviados de todas las presiones que causan, para que la mente esté completamente tranquila y pueda ver, porque solo puede percibir con libertad, entonces, ¿qué antes? De todo, debe estar interesado en no es cómo resolver un problema, sino entenderlo. Comprender un problema es mucho más importante que resolverlo. La comprensión no representa la capacidad o capacidad de la mente que ha adquirido varias formas de conocimiento analítico y puede analizar un problema dado. Comprender es estar en comunión con un problema. Estar en la comunión no significa ser identificado con el problema. Como dije, estar en comunión con un árbol, una entidad humana, con un río, con la extraordinaria belleza de la naturaleza. Un cierto sentido de separación. Se necesita distancia del mundo. Entonces, lo que estamos intentando es aprender a comunicarse con el problema. Pero, ¿te das cuenta de la dificultad que implica esta sección? Si hay comunión con el otro, la idea del yo está ausente. Cuando en la comunión con la amada entidad, con su esposa, con su hijo, cuando sostiene la mano de un amigo, en ese momento, si no es esta falta de sentimentalismo, sensualidad, etc., que llaman amor, pero algo completamente diferente. Algo vital, dinámico y real, la ausencia total del mecanismo del yo, con su proceso de pensar. Del mismo modo, estar en comunión con un problema implica una observación completa, no identificadora, ¿no? Los nervios, el cerebro, el cuerpo, toda la entidad es tranquila. En este estado, se puede observar el problema sin identificación. Y este es el único estado en el que es posible comprender el problema. El artista que llamó So puede pintar un árbol o escribir una poesía al respecto. ¿Pero realmente estará en comunión con el árbol? En el estado de la comunión, no hay interpretación, ni idea de la comunicación, así como la búsqueda de una forma de expresión. Ya sea que esta comunión se exprese o no en palabras, en una pantalla o mármol, importa poco. Pero en el momento en que desea expresarlo para mostrarlo, venderlo, hacerse famoso, y así sucesivamente, el yo comienza a ser importante. Comprender un problema por completo es común con él. Entonces verá que el problema no tiene importancia, porque lo que importa es el estado mental de la comunión, no el creador de problemas. Pero, si el individuo no es capaz de esta comunión, si es egocéntrico, egoísta, y quiere expresión personal, y muchas otras infantes, esos son los problemas vulgares que generan mentalidad. Así como ya he acentuado, para comprender un problema, cualquier problema, es necesario comprender el proceso de deseo. Somos psicológicamente contradictorios, y, por lo tanto, también en nuestro desempeño. Pensamos una cosa y hacemos otra. Vivimos en un estado de contradicción, porque de lo contrario no habría problemas. Nos contradecemos cuando no hay comprensión del deseo. Para vivir sin conflicto de ningún tipo, es necesario comprender la estructura y la naturaleza del deseo. No lo reprima, lo controle, intente destruirlo, o simplemente rendirse a él, como lo hacemos generalmente. Esto no significa dormir, vegetar,
y simplemente aceptar la vida con toda su degeneración. Significa, sí, percibir cada uno por sí mismo que el conflicto, en cualquier forma, disputa con la esposa, el esposo, o la comunidad o la sociedad. Cualquier conflicto deteriora la mente, lo hace aburrido e insensible. Como dije antes, el deseo en sí no es contradictorio. Son los objetos del deseo, y la reacción del deseo a estos objetos que crean contradicción. El deseo tiene continuidad solo cuando el pensamiento se identifica a sí mismo. Para observar, necesita sensibilidad. Los nervios, los ojos y los oídos. Todo el ser debe estar vivo, y sin embargo, la mente debe estar tranquila. Luego puedes mirar un auto hermoso, una mujer hermosa, una villa espléndida o una cara de visión extraordinaria, inteligencia. Uno puede observar estas cosas y verlas como están y no pasarlas. Pero en general, ¿qué pasa? Hay deseo. Y el pensamiento identificarse con el deseo le da continuidad. No sé si me estoy expresando claramente. Examinemos este punto más tarde. Lo importante es observar sin interferencia con el pensamiento. Pero no hagas esta colección un problema ahora. No digas, ¿cómo puedo ver? ¿Cómo puedo ver y sentir sin dejar que el pensamiento interfiera? Si percibe por sí mismo todo el proceso de deseo y la contradicción creada por sus objetos, y la continuidad que el pensamiento da al deseo, si percibe todo este mecanismo en acción, no hará tal pregunta. Para aprender a conducir un automóvil, no es suficiente recibir instrucciones teóricas. Tenemos que sentarnos detrás del volante, dar parte al automóvil, desafiarlo, aprender toda la técnica de conducción. Del mismo modo, debe conocer el mecanismo extremadamente delicado de pensamiento y deseo, no solo para estar informado sobre usted. Debe mirarlo. Aprender lo que hay en usted mismo. Y eso lo requiere. Se acerca con sensibilidad. Por lo tanto, lo importante no es la solución de un problema, sino su comprensión. Un problema se presenta solo cuando hay una contradicción, un conflicto. Y cada conflicto supone el esfuerzo, ¿no? Esfuerzo para lograr, esfuerzo para convertirse, esfuerzo por convertirlo en él, esfuerzo para acercar algo o distanciarlo. Este esfuerzo tiene su origen en el deseo al que ha continuado el pensamiento. Por lo tanto, debe aprender todo lo que se relacione con este proceso. Aprenda y no solo ser instruido por este orador, ya que esto no tiene valor. Lo que escuchas por el teléfono puede ser agradable o desagradable, puede ser real o absurdo, o completamente falso. Pero lo que escucha es importante, y no el dispositivo en sí. En general, damos importancia al instrumento. Creemos que el instrumento nos enseñará algo. Y ya te he advertido con frecuencia sobre esta forma particular de necedad. Aquí estás de humor para aprender y escuchar, no solo al altavoz, sino también para ti mismo. Viene con su propia mente observando el funcionamiento del deseo y cómo surge el problema. ¿Está entrando en intimidad contigo mismo? Y esta intimidad solo puede sentirse profundamente cuando aplica el problema con la calma, sin decir que necesito liquidar este problema infernal, y sin sentirse agitado o entusiasmado por él. Desea determinar cómo surge un problema y cómo el pensamiento lo perpetúa, continuando un cierto deseo. Luego aprendamos cómo termina un problema y cómo necesitamos tiempo para reflexionar sobre él, pero poniendo fin de inmediato. Cualquiera sea el problema, el pensamiento te da continuidad. Si me dices algo que me agrada, el pensamiento se identifica con este placer y quieres seguir viviendo en él. Así que lo considero mi amigo, y te visito a menudo. Pero, si me dices algo insultante, ¿qué pasa? También sigo este sentimiento, pensando en ello. Lo que dices puede ser cierto, pero no me gusta. Y por lo tanto, lo evito o deseo darle el cambio. Este es el mecanismo que crea y mantiene vivos los problemas. Creo que es ahora bastante claro. Pensando constantemente en una cosa, tratamos con la continuidad. ¿Sabes cuántas cosas confusas piensas de ti y de tu familia? ¿Cuántos recuerdos agradables y cuántas ilusiones tienes al respecto? Constantemente, piensa en todo esto, y por lo tanto, le da continuidad. Ahora, si comienza a comprender este proceso en su conjunto, y a conocer la naturaleza de la continuidad individualmente, entonces, al presentar un problema, puede convertirse en una comunión perfecta con él.
porque entonces el pensamiento no interfiere. Por lo tanto, el problema termina pronto. ¿Él entiende? Considere un problema muy común: el deseo de seguridad. La mayoría de nosotros queremos estar a salvo. Esta es una de las demandas humanas de origen animal. Es obvio que, en el sentido físico, se necesita cierta seguridad. Necesitamos un lugar donde vivir y saber dónde obtener nuestra próxima comida. A menos que vivamos en el este, donde puedes jugar con inseguridad física, caminar de un pueblo a otro, etc. Felizmente o desafortunadamente, no puedes hacer esto aquí. Quien lo hace es arrestado por vagino y etc. En el animal, en el bebé, el niño, es muy fuerte el anhelo de seguridad física. Pero la mayoría quiere estar seguro psicológicamente. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos. Queremos seguridad y certeza. Por eso hay tanta competencia entre nosotros. Es por eso que estamos celosos, ávidos, envidiosos, brutales, y vivimos terriblemente interesados en cosas insignificantes. Esta insistente demanda de seguridad psicológica ha existido durante millones de años, y nunca hemos preguntado la verdad al respecto. Tenemos, por asentamiento y seguro, que debemos tener seguridad psicológica en nuestras relaciones con la familia, la esposa, el esposo, los hijos, nuestros activos, con lo que llamamos Dios. Queremos sentirnos seguros a cualquier precio. Necesito ponerme en comunión con este requisito de seguridad psicológica, lo cual es un problema real. ¿Entender? Si no nos sentimos psicológicamente seguros, así es como perdernos en aguas profundas. O haznos neuróticos, raros. Uno puede notar esta rareza en el destino de muchas personas. Quiero descubrir la verdad con respecto a esta pregunta, comprender completamente el requisito de seguridad, porque es el deseo de estar seguro en las relaciones que genera celos, ansiedad, lo que da lugar al odio y la aflicción en la que la mayoría de nosotros vivimos. ¿Y cómo puede la mente, que durante millones de años requiere seguridad, que está tan condicionada, descubrir la verdad con respecto a la seguridad? Para descubrir esta verdad, tengo, por supuesto, estar en perfecta comunión con ella. No puedo dejarme instruir a otros sobre ella. Eso sería absurdo. Yo mismo tengo que aprender cuál es esta verdad. Depende de mí investigarlo y descubrirlo. Debo estar en perfecta intimidad con este requisito de seguridad, ya que de lo contrario nunca sabré si esto se llama seguridad o no. Este es probablemente el principal problema de cada uno. Encuentro que realmente no hay seguridad, entonces no hay problema. Ya estoy fuera de la batalla por la seguridad y, por lo tanto, mi acción sobre las relaciones es diferente. Si mi esposa desea que me vaya, ella me deja y no me quedo en una situación dolorosa. No odio a nadie y no me pongo celoso, envidioso, furioso, etc. Veo que presta toda la atención y la autorización con él. Está mucho más familiarizado con estas cosas que yo. Personalmente, no quiero que la seguridad sea un problema. No deseo crear en mi vida ningún problema económico, psicológico o religioso. Veo claramente que la mente que tiene problemas se vuelve inmotada, insensible, y que solo eso es sensible, es inteligente. Y dado que este grito de seguridad persiste, profundamente y perennemente, en cada uno de nosotros, quiero descubrir la verdad con respecto a la seguridad. Pero esta es una pregunta muy difícil de investigar, porque, no solo desde nuestra infancia, sino desde el principio de los tiempos, siempre hemos hecho seguridad en nuestro trabajo, en nuestros pensamientos y los sentimientos, en nuestras creencias y nuestros dioses, en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestros activos. Es por eso que la memoria, la tradición, el fondo del pasado, juegan un papel tan importante en nuestras vidas. Cada experiencia me hace más fuerte, conciencia de seguridad. Cada experiencia se está registrando en la memoria, agregada al depósito de cosas pasadas. Esta experiencia acumulada se convierte en mi experiencia a lo largo de mi vida. Antecedentes con los que procedo a experimentar y, por lo tanto, cada nueva experiencia agregará y reforzará este fondo de memoria en el que me siento protegido y seguro. ¿Él entiende? Por lo tanto, necesito darme cuenta de toda esta condición extraordinaria de acondicionamiento. No se trata de saber cómo estar libre de mi acondicionamiento, pero sí, estar en comunión con él, de vez en cuando.
Luego puedo mirar el deseo de seguridad sin convertirlo en un problema. ¿Todo está claro? ¿Quieres hacer una pregunta? Interrogando. No hay comunión porque la mente es bajo la carga del yo. Respuesta. Señor, le preguntaré algo. ¿Qué es la comunión? ¿Qué sucede cuando hubo esta pregunta? Todo el mecanismo de su mente condicionada entra en funciones y responde a la pregunta, pero realmente no lo escucha. Puede ser, y puede no haberse reflejado en este sentido. Puede haberlo pensado ocasionalmente, o tal vez haber leído algo al respecto en este o aquel libro, y repite lo que lees, pero no está escuchando. Cuando este orador dice, trate de comunicarse con un árbol, por supuesto, si tiene el interés real, primero tendrá que averiguar qué significa. Te sentarás debajo de un árbol, o junto al río, o la sombra de una montaña. O simplemente mirarás la cara de tu esposa e hijo. ¿Qué significa estar en la comunión? Significa que no hay barrera de pensamiento entre el observador y lo que se observa. El observador no se identifica con el árbol, la persona, con el río, con la montaña, con el cielo. Simplemente no hay barrera. Si hay uno con sus complejos pensamientos y ansiedades para observar el árbol, no hay comunión con el árbol. Estar en comunión con alguien o algo requiere espacio y silencio. Tu cuerpo, tus nervios, tu mente, tu corazón. Todo tu ser debe ser tranquilo, completamente sereno. No digas cómo puedo callarme. No hagas tranquilidad un problema más. Vea. Simplemente que no hay comunión, si el mecanismo de pensamiento está en función. Lo que no significa dormir. Probablemente nunca hiciste eso. Nunca ha estado en comunión con su esposa o esposo, con quien duerme, respira, come, tiene hijos, etc. Probablemente nunca fue en comunión contigo mismo. Si eres católico, ve a la iglesia y recibe lo que se llama comunión. Pero eso no es lo que digo. Tales cosas son todas infantiles. Cuando hablamos de comunión con la naturaleza, con las montañas, entre nosotros, en general, no sabemos lo que significa y estamos buscando imaginar. Especulamos sobre el asunto y decimos que es el yo que está evitando la comunión. Para Dios, caballeros, no hagan de la comunión un nuevo problema. Ya tienes demasiados problemas que llegan y por lo tanto, escuchas simplemente. Estás en comunión conmigo y estoy en comunión contigo. Te diré algo y, para entender, tratar de escuchar. Pero escuchar significa sin esfuerzo, con los nervios reparadores. No significa que tenga que escuchar y ponerte en un estado de emoción, de tensión nerviosa. Es decir, escuchar con buen silencio, naturalmente, para que pueda averiguar qué quiere transmitir el altavoz. Lo que él dice puede ser pura tontería o algo real, y depende de usted escuchar para determinar. Pero esta parece ser una de las mayores dificultades. No escuchas, realmente. Mentalmente está discutiendo conmigo, levantando una barrera de palabras. Estoy diciendo que lo importante en todo esto es aprender a comunicarse contigo mismo, de una manera agradable y feliz. Eso puede seguir todos los pequeños movimientos de su pensamiento y sentimiento, como sigue el curso de un río. Vea la actividad de cada pensamiento y sentimiento sin tratar de corregirlo, sin decirlo bien o mal, sin ninguno de estos juicios simples y burgueses de la mente vulgar e insignificante. Nota solamente. Y al observar, sin identificarse con ningún pensamiento o sentimiento, agradable o desagradable, verá que puede estar en comunión con su ser. La mayoría de nosotros queremos estar psicológicamente a salvo de eso. Hacemos un punto y, por esta razón, la familia se convierte en una verdadera pesadilla. Se convierte en algo terrible, por eso hacemos nuestros propios medios de seguridad. Entonces, la nación también se convierte en nuestra seguridad, y nos dejamos excitar las insanidades del nacionalismo. La familia tiene su razón para ser, pero cuando sirve como un medio de seguridad, es un veneno mortal. Para descubrir la verdad con respecto a la seguridad, debe estar en comunión con el deseo de sentirse seguro, profundamente arraigado en nosotros y constantemente manifestándose en diferentes formas. Se busca seguridad no solo en la familia,
sino también en los recuerdos y la dominación o influencia de otra. Utiliza el recordatorio de alguna experiencia o relación que le agradeció, lo que le dio esperanza, comodidad, y en este recuerdo busca refugio. Hay seguridad proporcionada por el talento y el conocimiento. Hay seguridad dada por el nombre y la posición. Y hay seguridad de una capacidad. Si sabe cómo pintar o jugar contra el violín, o realizar cualquier otra cosa que te haga sentir seguro. Bien, dado que es en comunión con un deseo que lo impulga a buscar seguridad, darse cuenta de que este deseo es el creador de la contradicción, ya que nada o nadie en este mundo puede estar seguro, siempre que lo encuentre individualmente, y no por instrucción de otro, y después de resolver el problema, verá fuera del campo de la contradicción, y por lo tanto, libre de miedo. No sé si alguna vez fue en un recuerdo estrecho, en un estado de silencio interno, al caminar por la calle, su mente es completamente serena, observando y escuchando sin pensar, conduciendo su automóvil. Mira la carretera, los árboles, los otros autos que pasan, solo observa. Cuanto más funciona este mecanismo, más se gasta la mente. Ningún espacio es para la simplicidad, y solo para la mente simple, san, puede percibir la realidad.